Estamos entrenando. 1, 2, ya me mareé, Paco. Porque nos vamos a embarcar. Va en un crucero que nos va a llevar al Caribe, a todo el Caribe, todo el Caribe. ¿Y qué vamos a conocer por ahí? No sé, pero vamos al Caribe. Ay, Y qué luego, rico. quién sabe cómo le vamos a hacer, pero tenemos que llegar al profundo océano Índico, al mar de China, tenemos que llegar a Filipinas, Borneo, Malasia. O sea, El Caribe. nos la vamos a pasar, por eso estamos en el entrenamiento. ¿Nos tenemos que poner parche, Paco? No, para nada. ¿Espadas? Tampoco. ¿Traje de baño? Esa es bronca tuya, luego andan diciendo ahí que tienes un club de admiradores en este programa. Abrazos. Ay, nos vemos. Nos vemos ahí en el mar, vámonos. La ola, la ola. Esta es una de piratas. Yo creo que es obligatorio empezar con Emilio Salgari. Claro. Emilio Salgari, novelista italiano del siglo XIX, construyó, yo creo, la novela de piratas. Siempre hay antecedentes y hay obras por ahí sueltas. De hecho, vamos a volver dentro de un rato con uno de los grandes creadores de la novela de piratas, con Stephenson. Pero Salgari fue Salgari. Un personaje además fascinante. Escribía libros que le dieron millones de liras a sus editores, pero no le permitió tener una vida holgada. Publicó en vida 80, 90 novelas, todas de gran éxito. Luego vino la internacionalización. Salgari fue conocido popularmente en España y a través de España en América Latina. En Francia rebotó porque la novela de aventuras francesa era muy poderosa. Pero Emilio, al que sus enemigos llamaban el tigre de la Magnesia, en lugar del tigre de la Malasia, fue un genial creador de personajes. Cada una de sus novelas estaba basada en información que había obtenido de las maneras menos sólidas y científicas posibles. ¿No viajó? No, bueno, pues la teoría es que decía de sí mismo que había ido a, y había ido a, y no había ido a ningún lado. Lo más un poco estuvo en Liguria, viendo algunos cuates que pescaban esponjas, nada. No viajó nada. Que era diestro en el uso del sable, para nada. Era un escritor de provincias que producía como máquina. Y la literatura de Salgari tiene una característica muy particular, que es lo largos que son sus cuartillas, donde intervienen muchas líneas cortas de diálogo. Hay un abuso del diálogo. El típico diálogo de, ahí van, sí, ya los vi. Ah, bueno. ¿A dónde? ¿A dónde? Porque cobraba por cuartilla. Claro. Así como los folletinistas cobraban por palabra o por línea, como los novelistas de la generación del pulp norteamericano cobraban por palabra, Emilio Salgari cobraba por cuartilla. Y entonces de repente se daba el lujo de 2 cuartillas para describir al rinoceronte africano. Y decir, pero el rinoceronte africano es diferente al rinoceronte de Borneo, y otras 2 cuartillas de postre. Estaba repleto de información sacada de revistas de viajes. El siglo XIX de Salgari era un siglo donde lo desconocido se articulaba. Entonces estaba lleno de enciclopedias malas, revistas chafas. Y Salgari se nutría, y se nutría, y se nutría. Pero su virtud como novelista está construida sobre 2 grandes series, una de ellas de 8, 9, 10 libros, no está claro, la de Sandokan y Yáñez, o Llanes, depende, porque la ñ en Italia no existe, y la del Corsario Negro. Y luego novelas sueltas. En las novelas sueltas hay varias de piratas, pero aquí son las 2 grandes series, la que la harían extremadamente popular. ¿Por qué? Bueno, porque construye un tipo de personaje de aventuras Insólito. inconforme, Sí. fuera de lugar,
condenado a un cierto modo de vida, sanguinario, sangriento, terrible, brutal, a ratos, pero de una gran ternura en otros, y llenos de peripecias. Pasa todo ahí. Es la habilidad de Salgari para tomar un personaje central y 8 personajes secundarios, armar una trama complicada, que el heredero de un principado en Assam, la viuda se vuelve esposa, ¡guau! Y de repente tienes una expedición de los tigres de la Malasia. La serie de Sandokan está construida sobre Sandokan. Sandokan es real como punto de partida. Es un príncipe malayo al que despojan de su reinado los intereses imperiales del Raja Brooks, un aventurero británico que se hace propietario de una zona del mar de Borneo. Sucede en Malasia y en Borneo, la serie. Al lado de él hay un personaje apasionante, porque a la fecha nadie sabe de dónde sale. Es un personaje que aparece en las novelas, no tiene nombre, solo tiene apellido, Yáñez o Llanes, es portugués y es herético, porque es un portugués anticolonialista. Odia con igual intensidad que Sandokan, son hermanos absolutos, el blanco y el malayo son hermanos absolutos, y odia por igual intensidad a los imperios, al imperio británico, al imperio español que tiene sede en la zona de Filipinas, al imperio francés que está en la zona de Vietnam, a los holandeses de Sumatra, parejo, a los portugueses de Macao y de parejo. Este personaje que no tiene nombre, solo apellido, construye la solidez de una serie. La serie de Sandokan sería seguida por millones de personas, pero la parte terrible es que Salgari deja historias sin escribir y que sus hijos la venden a escritores de primera, algunos, y de segunda, otros, y hay una secuela de libros de Sandokan que no escribió Emilio Salgari, algunos muy buenos. Pero se les da el crédito. No, aparecen como escritores fantasmas, Luigi Motta, por ejemplo. Buenísimos, la segunda fase. Bueno, hay otra segunda serie de Salgari, de piratas, la del Corsario Negro. La serie del Corsario Negro es potente, es otra historia desconcertante. El personaje central es alguien al que traicionaron y desposeyeron de su fortuna, el conde de Ventimiglia en Italia, y que termina siendo pirata en el Caribe. Y además lo bonito de la historia es que Salgari le crea espacio al lado del Corsario Negro, que tiene final trágico, que es el Corsario Rojo, que es su hermano, el Corsario Verde, que nadie sabe dónde salió, y Yolanda, la hija del Corsario. Y sostiene la serie sobre 2 personajes secundarios, Bangul, y es otra vez las sagas. Es pirata contra el Imperio Español, desde luego, pero tampoco quiere a los ingleses. Salgari morirá de una manera tremenda. Hijo de suicida, su padre se había suicidado, pobre hasta la miseria, escribiendo una escribanía de madera que se cuelga del hombro, fabricando la tinta que usa para escribir, él con carboncillo y química y haciendo plumín, tratando de sacar dinero de su enorme producción, no lográndolo, y se suicida. Terriblemente, el heredero de Salgari también se suicidará. Pero es el jefe. Yo no sé si son excesivamente viejas, leídas hoy, a los que las leímos hace 50 años, o a los jóvenes que hoy tienen otro concepto de la novela de aventura. Pero ahí están. Y la van a encontrar en todos lados, porque ha habido en español miles de ediciones como las que ven por aquí. Volvemos para hablar de la manera exótica en la que el cine mexicano recuperó las novelas de piratas de Salgari. No olviden su pluma, lápiz, lo que sea para estar escribiendo, porque esto es interesante. El cine mexicano recogió de manera exótica, lo decía,
las novelas de Salgari. Con Gabriel Retes. Una de las que les quiero recomendar es esta de Los náufragos de Liguria, que se estrenó en 1984, basada, por supuesto, en la novela de Salgari. Tal vez no se logran desarrollar tan bien los personajes en su psicología, ya que están limitados a una cuestión de sobrevivencia. Resulta que, bueno, pues hay una fiesta, este barco, pues, naufraga y algunos sobrevivientes llegan a la isla en donde a través de una necesidad de sobrevivir comienzan a encontrar nuevas maneras de poder vivir. Pero luego está la segunda parte, que es la de los piratas, donde ya cuando estas personas, estos náufragos que encuentran una manera de poder sobrevivir entre los animales y todo este mundo que desconocían, pues llegan algunos piratas en busca de un tesoro. Anteriormente, en estos náufragos van algunos niños que están fascinados en ese mundo también y descubren el tesoro. Bueno, pues se enfrentarán. Ya no les adelanto más, porque está interesante, porque viene la aventura. Vamos a la otra vertiente, la vertiente de si no eres salgarista, eres steveniano. Sí. Stevensoniano. Stevensoniano. A ver, Norma. Con la Isla del Tesoro. Exactamente. La Isla del Tesoro también es otra novela imperdible en donde bien nos podemos adentrar. Han habido ya también muchos materiales de adaptación para niños, para adultos, y bueno, pues tenemos esta novela que según nos cuentan, cuando se van de vacaciones, él comienza a escribir un capítulo y entonces se los va leyendo a su familia. La familia, no, a ver, redondea más este personaje, no, a este personaje le falta. Va haciendo esta novela que a su familia pues le va fascinando. Bueno, pues esta historia se trata de un niño que vive en una taberna junto con su papá, su mamá, y que un día llega un personaje bastante extraño. Al parecer los inquieta muchísimo porque es un expirata que está huyendo, que está escondido, no está pagando la renta que debe de pagar, y al parecer, según lo que va comentando, él fue uno de los compañeros de este capitán Flint, referente para desarrollar historias. Entonces, bueno, pues me empiezan a llegar personajes extraños. Este personaje extraño que está ahí, está hospedado, también inquieta mucho a la gente que se va a reunir porque les cuenta historias muy sanguinarias. Entonces, esto es bien interesante porque encontramos historias dentro de las historias. Imagínense cuántas historias tendrán los piratas. Pero le comenta al niño que allí en su cuarto tiene un baúl, y en ese baúl hay un mapa que lo va a conducir a un tesoro que ellos mismos escondieron y que hay que ir. Bueno, resulta que poquitas horas después se desmaya y comienza la aventura. No, la estás destripando. Algunos que les harán la vida imposible, pero que a nosotros como lectores nos hará un momento de aventura. Abre la novela Stevenson, la novela del tesoro, que se ha repetido hasta la saciedad en literatura y en el cine. Pero su modelo es un pirata de la era de los corsarios, no de los piratas. Sí, hay una trilogía de corsarios, los corsarios isabelinos. Habría que decir que es el corso, el viaje del corso, que son piratas que comercian, pero que combaten. Es decir, saquean otros buques, saquean puertos, pero tienen una patente, la patente de corso. Y la patente la otorga a alguna autoridad, a algún país. En este caso es la reina Isabel I. Y hay 3 corsarios ahí famosos, que es exactamente el otro lado de la moneda. Estos son sanguinarios. En el caso de Francis Drake podríamos decir que es un psicópata. Es hijo de un predicador. A los 13 años, por la guerra religiosa, dejan Devon, que es donde nació, y se van a Kent. En Kent tienen un vecino que tiene una barca y él se contrata como aprendiz. Su padre lo mete para contratarlo como aprendiz. Ahí empieza a hacerse marinero. Pero a los 25 años, con su primo, se va en un barco a capturar negros a África. A los 25 años captura a 200 negros en toda la costa de Cabo Verde y va a venderlos a América. Y luego se vuelve un tipo capaz de hacer cualquier cosa. Podía saquear barcos, podía
secuestrar ciudades. A Valparaíso lo deshizo, secuestró varias ciudades a las que les cobraba rescate por eso. Se hizo inmensamente rico y desde luego era muy importante para la reina, a pesar de que tenían una tregua entre España y los ingleses, esta parte del siglo XVI, donde se volvió en todo el mar del Caribe una guerra muy sangrienta, muy violenta, y el gran enfrentamiento entre la marina española y la marina inglesa. Pero ahí los que jugaban ese papel, digamos, de guerra sucia, eran los corsarios. Uno de ellos era Francis Drake, el otro era John Hawkins. John Hawkins, que lo que fue, fundamentalmente ese no es tan famoso, pero sí fue un connotado esclavista. Y el tercero es Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh fue otro corsario de esta trilogía isabelina. ¿Por qué se les dice Sir? Porque la reina Isabel I los nombró caballeros. A estos psicópatas, asesinos, matarifes, los nombró caballeros porque una parte de lo que recuperaban de riqueza se lo daban a la corona. Raleigh era un enamorado de la reina Isabel I. De hecho, a la reina Isabel se le conocía como la reina virgen. Por eso cuando él llega y crea la colonia de Virginia, la crea en honor de la reina virgen. Y ahí en esa colonia de Virginia descubre una planta que lleva a Europa. Esa planta es el tabaco. Y ahí Sir Walter Raleigh es el primer introductor de tabaco a Europa. Pero sin embargo, tiene mala suerte. Cuando cae Isabel I, llega Jacobo I y es encarcelado durante 13 años en la Torre de Londres y luego liberado. Sale liberado, piensa que ya ha librado esta pendencia que tenía con Jacobo I, pero se equivoca. Lo vuelven a meter a él y a su familia a la Torre de Londres, lo torturan de manera atroz y al final es degollado y muerto. Ese caballero de la corte isabelina es degollado en la Torre de Londres. Es otra vez la vuelta de tuerca, la gran parábola que da la vuelta en la historia y en la literatura y en lo que sucede en el mundo. La gran parábola es estos que fueron famosos terminan degollados, encarcelados, y todo es una trama comercial y política muy enmarañada y muy negra. Volvemos en un minuto para hablar de otras historias de piratas. Bueno, pues continuamos con este tema de los piratas, pero antes de continuar con más libros y recomendaciones, no queremos dejar pasar esta recomendación de una serie que ha sido muy vista, muy criticada, muy querida y muy odiada. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Parece sólida, llena de complicaciones, el mundo del negocio mezclado con la piratería, con la isla de las tortugas. La violencia. La violencia, sí. No. Pero aquí lo interesante es que esta serie se hace como una precuela de una novela de la que ya hablamos, que es La Isla del Tesoro. El capitán Flint, con todos estos compañeros que están en la isla de la Providencia y en el Caribe y que están convivirán con otros piratas, con mucha violencia. Está llena de sexo también, de mucha sensualidad y, por supuesto, de una cuestión de sobrevivencia. Vemos también la presencia de muchas mujeres negociando dentro de todo este mundo de la piratería y, por supuesto, también tenemos personajes históricos que se toman como un pretexto para hacer y para recrear la historia de las mujeres, de las que también vamos a hablar más adelante con una novela que les queremos recomendar. Andrés, pero la piratería llegó a México también. En La pluma de Vicente Riva Palacio. Un escritor recoge mucho del archivo de la Inquisición y a partir del archivo de la Inquisición entra en una historia de aventuras. Don Enrique, don Diego y doña Marina, que están en la isla La Española, lo que hoy es República Dominicana, la aldea de San Juan de Guave, y todo lo que sucede ahí hacia afuera, hacia el mar, y lo que sucede tierra adentro. Ahí se cruzan cazadores, se cruzan piratas, se cruzan maleantes de mala ralea y
sucede en dos tiempos, uno en el siglo XIII y otra en el siglo XIX, donde México tiene que defender sus costas de los piratas. Aquí en México hay ciudades amuralladas, Campeche es una muestra de eso, San Juan de Ulúa fue asediada por los piratas en Veracruz también. Entonces, eso es lo que cuenta Riva Palacio, una historia de aventuras que sucede en dos tiempos, contada por un mexicano en el siglo XIX, uno de los grandes liberales. Vamos a darle la vuelta al reloj que tenemos volando de un lado para otro. Pues con el Converso, ¿no? Sí, También se Fajardo, estudia José Manuel Fajardo. Bueno, pues esta historia transcurre en el siglo XVII, comienza a bordo de un galeón que va de La Habana a Europa, va a España. Entonces, dos personajes allí se reúnen, uno de ellos es un judío converso, no se sabe aún que es un judío converso cuando estos amigos se reúnen, llamado Cristóbal Mendieta. Y otro, Tomás Virdic, hijo de un explorador también militar de los mares, y que pues lo vamos a ver de estos personajes pícaros y aventureros. Fajardo escribió esta trilogía de novelas de aventuras, Mi nombre es Jamaica, la última, en el que mezcla todos los elementos de la novela de aventuras, el mar Jamaica es y América. Interesante. Tenemos otras dos cosas que no queremos soltar en este programa de piratas. La primera es un ensayo muy interesante. Muy interesante. De Laura Zuck, publicado recientemente, y este sí lo encuentras en todas las librerías, que se llama Mujeres Piratas, donde le da la vuelta a la idea equivocada de que el mundo piratesco es un mundo exclusivamente masculino. No hay tal. Te demuestra que tiene mucho más importancia, peso y poder una pirata china que tiene 1000 juncos que un conocido bucanero holandés. A mí me resultó desconcertante porque no sabía nada, pero forma parte del intento de poner sobre la mesa la realidad en materia de hombres y mujeres, del conocimiento histórico. Y a mí, desconcertante libro y apasionante. Sí, para poder hablarnos de las mujeres piratas y estas mujeres que participaron en estas grandes aventuras, pues nos hace, de veras que en este ensayo, un contexto histórico de qué es lo que está pasando. De hecho, por ejemplo, menciona cuando Néstor, en la novela de Odiseo, le pregunta a Telémaco si son personas buenas o si son piratas. Desde ahí ya hay un conocimiento de que la piratería, desde mucho antes del nacimiento de Cristo, pues ya existía, ¿no? Y esto es por el hambre. Comienza pensando en que pues a lo mejor es en el Mediterráneo, a falta de que estas tierras pues pudieran ser cultivables, iban al mar, y sobre todo pues por esta cuestión pues el alimento, de la sobrevivencia, lo que después pues se irá convirtiendo como una cuestión de empoderamiento, de aventura, de robo, de saqueo. Y por eso era muy importante hablar un poquito de los corsarios, porque también ya entre estos pueblos pues habían ya permisos para poder hacerlo. Pero bueno, menciona... La piratería, sí, entonces, la piratería. Queda claro en el libro de Laura Zuck que es un fenómeno universal, que se remonta a cualquier etapa de la historia de la humanidad. Uy, sí. Dales un barco, dales la posibilidad de usarlo para atracar, robar, expoliar, expropiar, comerciar, y encontrarás la piratería. Nos queda un minuto, dos. Con dos tenemos tiempo de sobra, porque queremos cerrar el programa hablando de una película de piratas de ayer, de piratas del día a día, que es Capitán Phillips. Capitán Phillips. Sí, ¿ya la vieron? Se la recomiendo muchísimo. Creo que todos ahorita muy de moda está está en Netflix, véanla, pero es muy contemporánea, y esto es porque a uno de los capitanes le envían con un mandato, entonces bueno, hace su embarcación como todos, ¿verdad? Y se lleva un grupo que le apoyarán. Es una ruta, perdón, no recuerdo cuál es la ruta. Es una comercial. Es un barco mercante. Pero están los somalíes que saben que va por allá a ver este cruce con esta embarcación, y los somalíes se preparan. De veras que es desgarrante ver cómo entre los rifles muy austeros, sí, son ametralladoras, no son de primera calidad. Pero la clave es lo que dice Norma, es estos piratas somalíes en lanchas rápidas asaltan mercantes, buques petroleros para pedir rescate o para saquearlos.
Pero en el fondo lo que están haciendo es la supervivencia. Supervivencia. En tierras donde no hay Nada que nada, comer. ni dinero, hay hambrunas, etcétera, son piratas por supervivencia. Claro, de todas entonces maneras, la es película un- está bien, ¿no? Sí, está bien y está basada en un libro porque se hizo el libro. Hay que verla, ahí son también muchas recomendaciones y Bien, pues, ¿qué les dejamos? Lean a Salgari, lean a Stephenson o vean Black Sails. Hasta tenemos luego. mucho Y material. los piratas del Caribe también.